Mira, si estás viendo este video, no es por casualidad. Tú sabes que en Puerto Rico hubo artistas que no solo cantaban de la calle, la vivían de verdad. Hoy vamos a hablar de dos nombres que en los caseríos, en las barberías y en las guaguas de camino al trabajo se mencionan con respeto. Jenay y Mexicano 777. Dos artistas, dos generaciones, dos formas de ser bandido, pero también dos historias marcadas por decisiones, por la violencia y por un sistema que pocas veces perdona. Uno, un reggaetonero de Toa Alta que empezó a sonar fuerte en la nueva escuela, trabajando con nombres del momento, tratando de mantenerse relevante en un género que cambia cada año. El otro, un rapero de voz agresiva y espíritu inquieto que marcó el underground de los 90, grabó clásicos mientras estaba fugitivo y terminó convertido en símbolo de lucha, enfermedad y dolor. Entre ambos se cruzan temas de drogas, armas, lealtades, traiciones, cárceles, pérdidas familiares y un Puerto Rico donde la música y el bajo mundo muchas veces caminan por la misma acera. Aquí no venimos a glorificar a nadie, ni a faltarle el respeto a las víctimas, ni a los familiares, ni a la gente de los barrios que todavía carga con estas historias. Venimos a poner los datos en la mesa, separar lo que está documentado de lo que se dice en la calle y a comparar cómo dos artistas bandidos de Puerto Rico terminaron pagando un precio altísimo por la vida que escogieron. Quédate porque lo que viene está fuerte, incómodo y muy real. Esta es la comparativa de Jenay versus Mexicano 777 y lo que nadie te cuenta de sus historias. Antes de entrar de lleno, cuéntame en los comentarios desde qué parte de Puerto Rico o del mundo nos estás viendo y cuál de estos dos nombres escuchaste primero en tu vida, si fue Jenay o fue Mexicano 777. Esto nos ayuda a entender desde qué generación y desde qué realidad estás mirando esta historia. Y si eres de la zona de Toa Alta, Manatí, Yabucoa o de algún caserío que se menciona en el relato, déjalo por escrito, porque tu perspectiva puede completar piezas que aquí solo podemos tocar desde lo que está documentado. Jenay, del estudio a la calle. El nombre de pila de Jenay era Edwin Batista Otero, nacido alrededor de 1977 y oriundo de Toa Alta, Puerto Rico, según datos biográficos disponibles. Musicalmente, Jenay se movió en el reggaetón, colaborando con figuras como Ozuna, Ñengo Flow, Trevor Clan, Juanca y otros exponentes del género urbano, lo que lo coloca claramente dentro de la ola de artistas de la nueva escuela que mantenían conexiones con la vieja y la nueva generación al mismo tiempo. Según la información verificada, Jenay estaba vinculado al sello Pina Records en algún momento de su carrera y se había ganado un espacio como artista de calle respetado dentro del movimiento, aunque no fuera de los nombres más comerciales para el público general. Su imagen pública era la de un reggaetonero realengo, con letras que hablaban de calle, lealtad y vivencias del bajo mundo, en un momento en el que el género ya estaba globalizado y la línea entre entretenimiento y realidad se había vuelto muy fina. Su muerte lo sacó de la escena de golpe y sin cierre artístico. No hubo una fase de retiro ni de transición hacia otra vida. La narrativa de Jenay se corta de forma abrupta en medio de la calle, dentro de una guagua, rodeado de balas y drogas, según documentos de prensa y reportes policiales. Esa diferencia con Mexicano 777 es importante. Mientras Mexicano tuvo décadas de música, cárcel, enfermedad y entrevistas, de Jenay apenas queda el eco de sus colaboraciones y el expediente de cómo lo encontraron. Si has llegado hasta este punto, ya escuchaste de un artista acribillado dentro de su guagua con decenas de bolsas de marihuana y de otro que pasó de ser fugitivo a luchar contra el cáncer mientras lloraba la muerte de su hija. Más adelante en este mismo video vamos a entrar en detalles de guerras musicales, traiciones entre colegas, el papel del sistema de justicia y cómo el cáncer le fue quitando la voz al rapero más temido de su época. Si quieres entender por qué en Puerto Rico la música urbana y la tragedia casi siempre se sientan en la misma mesa, quédate hasta el final porque lo más fuerte aún no lo hemos contado. La muerte de Jenay, Villa del Toa. La madrugada de un sábado de agosto de 2019, en la urbanización Villa del Toa, en Toa Alta, la policía encontró una guagua Ford Explorer, año 2000 estrellada contra un poste del tendido eléctrico. Dentro del vehículo había un hombre con múltiples impactos de bala, sin signos vitales. Según reportes de prensa y de la propia policía, la familia identificó luego el vehículo como el de Edwin Batista Otero, Jenay. Los agentes ocuparon en el interior del carro aproximadamente 80 bolsas de marihuana, lo que desde el primer momento levantó hipótesis de posibles vínculos con negocios ilícitos
aunque ninguna versión oficial concluyó públicamente que se tratara de un ajuste de cuentas por narcotráfico. En varios medios se manejó esa línea como posibilidad. El nivel del crimen hace pensar que podría tener vínculos con el narcotráfico, pero al día de hoy no hay un documento judicial público que confirme de forma definitiva esa motivación. Según reportes policiales citados en la prensa, el caso quedó en investigación, trabajando la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales para identificar a los responsables. Hasta donde llega la información disponible, no se ha hecho pública una resolución clara sobre quién ordenó ni ejecutó el asesinato. Lo que sí queda claro es la escena. Un artista encontrado en un descampado urbano, acribillado dentro de su vehículo con droga empaquetada en el interior en una zona que ya conocía la violencia del narcotráfico. En redes sociales y en la propia escena urbana, la muerte de Genay provocó reacciones de dolor y respeto. Artistas como Noriel, J. Álvarez, Nio García y otros compartieron mensajes despidiéndolo, reflejando que, aunque no era una superestrella mediática global, en la industria y en la calle su nombre tenía peso. Esa dualidad, un artista con colaboraciones grandes, pero con una vida personal marcada por la calle, es clave para entender por qué su caso impactó tanto en Puerto Rico. Mexicano 777, el guerrero del rap. Del otro lado de esta comparativa está Mexicano 777, nombre artístico de Israel Perales Ortiz, nacido el 1 de septiembre de 1972 en Yabucoa, Puerto Rico, y fallecido el 23 de julio de 2015 en Manatí. Su carrera se enmarca principalmente en el hip hop latino, el rap y el gangsta rap, con momentos en los que también rozó el reggaetón, pero siempre desde un perfil más hardcore y callejero. Mexicano comenzó a destacarse a mediados de los años 90, participando en producciones clave del underground como Playero 30 y 9 con No Voy a Parar y Diri Diri, y el mixtape Mad Jam de DJ Adam con la canción Sé Testigo, tema que muchos consideran su verdadero arranque en el mapa del rap boricua. Según se recogen distintos testimonios y guiones de referencia, esa canción fue grabada prácticamente de una toma, sin coro tradicional, y abrió el mixtape de Adam, marcando un estilo agresivo, oscuro y muy personal. Su primer álbum de estudio, Entre el Bien y el Mal, 1998, consolidó su reputación con temas como Bendición Mami, Un Alma Inocente y Hagan Ruido las Pistolas, donde ya se mezclaban calle, espiritualidad y dolor familiar. A partir de ahí, su discografía oficial incluye God's Assassins, 2001, El Colmo de los Fugitivos, 2001 y Pa' la Calle 1972, The Beginning, 2005, además del recopilatorio póstumo Poeta Clásico, lanzado en 2022. Según fuentes especializadas, Rolling Stone en español lo colocó en el puesto número 18 de su lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español, reconociendo su aporte al género y su influencia en toda la región. Más allá del ranking, Mexicano 777 se convirtió en un símbolo, un artista capaz de rapear desde la furia y al mismo tiempo tocar temas espirituales y familiares, con una honestidad que todavía hoy se cita como referencia por raperos de distintas generaciones. Delito, Fugitivo y Cárcel. El costo de la calle en Mexicano 777. La historia de Mexicano 777 con el crimen no es solo de letras, tiene expediente. Según documentos y reportes recopilados, en 1993 participó en un robo a mano armada en el restaurante Monas en Fajardo, donde junto a otros individuos habría amenazado con arma a empleados para obtener aproximadamente $2,000. Por ese caso se emitió una orden de arresto, pero Mexicano se mantuvo prófugo por más de 7 años, tiempo en el que irónicamente construyó buena parte de su carrera musical. En el año 2000, en pleno auge, fue arrestado y encarcelado debido a ese viejo caso de 1993, algo que afectó su carrera justo cuando estaba participando en proyectos como P.R., All Stars de Tony Touch y trabajando junto a figuras como Daddy Yankee, Don Chesina e Ivy Queen. Aún así, en 2001 lanzó los álbumes God's Assassins y El Colmo de los Fugitivos, demostrando cómo su vida artística y sus problemas legales caminaban en paralelo. En 2010, su relación con la ley volvió a complicarse. Fue arrestado por cargos de violencia doméstica bajo la Ley 54, tras una denuncia de su entonces pareja. De acuerdo con su propia versión en entrevistas, Mexicano sostuvo que nunca abusó de ella y que el proceso estaba vinculado a un intento de manejar su adicción a la heroína, pero lo cierto es que fue procesado y se le impuso una condena de 3 años, con ingreso a Hogar Crea en Arecibo como parte de su rehabilitación.
En 2013, mientras cumplía ese proceso, se escapó del centro de rehabilitación y posteriormente fue arrestado nuevamente, lo que lo devolvió a prisión. Según reportes, justificó su fuga diciendo que necesitaba buscar justicia por su hija asesinada. Ese episodio revela un patrón, un hombre entre la ley y la calle, que a pesar de reconocer su fe y hablar de espiritualidad, entraba una y otra vez en conflicto con el sistema judicial. Dolor familiar, cáncer y el final de Mexicano 777. Más allá del expediente, la vida personal de Mexicano 777 estuvo marcada por golpes durísimos. En 2010 fue diagnosticado con cáncer de laringe y luego, según fuentes, se le detectó tumor también en la lengua. En 2013 fue operado para extirparle 6 nódulos en el cuello y un tumor en la lengua, pero la enfermedad ya había avanzado y su salud se vio comprometida de forma constante. El golpe más brutal llegó con su hija. En 2012 desapareció Edith Noemí Perales, hija de Mexicano, y meses después se encontraron restos que según las investigaciones correspondían a ella, con evidente trauma craneal. Mientras él cumplía su sentencia y batallaba contra el cáncer, se enteró del asesinato de su hija embarazada, lo que lo llevó a expresarse públicamente con desesperación, diciendo que, si la policía no hacía justicia, él la tomaría con sus manos, según entrevistas recogidas por la prensa. Durante su reclusión, Mexicano llegó a ser atacado dentro de la cárcel, recibiendo múltiples puñaladas en un incidente que añadió más violencia a una vida ya marcada por ella. Sin embargo, en entrevistas posteriores se le ve aferrado a su fe, hablando de Dios, grabando temas con contenido espiritual y mostrando una mezcla de ira, esperanza y resignación ante la enfermedad. Hacia 2015, su estado era tan grave que se le otorgó una salida por razones humanitarias, permitiéndole pasar sus últimos días en la residencia de su padre en el sector San José de Manatí. El 23 de julio de 2015, Mexicano 777 falleció a los 42 años tras perder la batalla contra el cáncer de laringe. Artistas como Tempo, Daddy Yankee, Tito el Bambino, Farruko, Elvis Crespo y Cosculluela manifestaron públicamente su dolor, y Tempo lanzó el tema Guerrero Eterno como tributo póstumo. Según se ha comentado en artículos y testimonios, Mexicano fue sepultado en el cementerio municipal de Manatí, y aún hoy existen fanáticos que visitan su tumba y reclaman que se mantenga en buen estado, reflejando que su figura sigue viva en la memoria del rap latino. Ahora quiero que tú formes parte de este documental. Si eres de Toa Alta, Manatí, Yabucoa o viviste de cerca alguna etapa de estos artistas, ya sea en un concierto, un estudio o en el barrio, deja tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué recuerdas de Genai o de Mexicano 777, si los viste en tarima, si conoces anécdotas que se puedan contar con respeto y sin incriminar a nadie. Este canal quiere construir la memoria colectiva de la calle, y tu versión puede completar ángulos que los papeles oficiales nunca van a recoger. Genai vs Mexicano 777, similitudes y diferencias. Aunque vienen de épocas distintas, Genai y Mexicano 777 comparten puntos clave. Ambos son artistas puertorriqueños ligados al mundo urbano, con letras de calle y un historial donde la vida real se mezcla con sus canciones. Los dos murieron relativamente jóvenes, con poco más de 40 años, y sus muertes están asociadas a violencia o enfermedad directamente vinculadas a estilos de vida de alto riesgo. En Genai vemos la figura de un reggaetonero de nueva escuela, con colaboraciones importantes pero sin una discografía tan extensa ni una presencia tan fuerte en el rap como Mexicano. Su muerte se da en una escena típica de la violencia del narcotráfico, un tiroteo en vehículo, múltiples impactos de bala, droga empaquetada, investigación abierta. Es un final brusco, con muchos interrogantes y pocas respuestas públicas. En Mexicano 777 vemos un proceso más largo y complejo. Un joven que crece en ambientes violentos, se vuelve prófugo, entra y sale de la cárcel, se convierte en ícono del rap, lucha con la adicción, afronta un cáncer devastador y sufre la pérdida de una hija de manera brutal. Su final no es en una balacera, sino en una cama, consumido por la enfermedad, pero rodeado de un legado musical que décadas después sigue siendo citado por artistas y medios especializados. Ambos, sin embargo, ponen sobre la mesa la misma pregunta para Puerto Rico: ¿hasta qué punto la cultura de la calle, la glorificación de la violencia y la falta de oportunidades empujan a los artistas a vivir lo que cantan? Y más importante todavía, ¿qué pasa con las madres, los hijos, las parejas y las comunidades que quedan atrás cuando estas historias terminan? Rivalidades, lealtades y la industria. En la historia de Mexicano 777 aparecen varias tensiones con otros artistas. Según entrevistas y guiones de referencia,
Se ha mencionado que Daddy Yankee se distanció de él luego de recibir advertencias de religiosos que le habrían dicho que no podía predicar y trabajar a la vez con alguien endemoniado. Es importante señalar que esta versión proviene de testimonios de Mexicano en medios y no de un documento oficial. Por eso se presenta como, según declaraciones de Mexicano en entrevistas. También se habla de fricciones con Arcángel, provocadas por una imitación burlesca que llevó a Mexicano a responder con una tiradera titulada La mano que les dio de comer, según versiones recogidas en documentales y entrevistas posteriores, aunque años después Arcángel explicó que él lo admiraba y no buscaba faltarle el respeto. Otro punto constante es la lealtad con Tempo. Colaboraron en múltiples temas, compartieron escenario y, tras la prisión de Tempo, Mexicano participó en campañas y canciones en apoyo al movimiento Free Tempo. En el caso de Genai, no aparecen documentadas grandes guerras musicales públicas ni tiraderas épicas. Su nombre se asocia más a colaboraciones con reggaetoneros como Ozuna, Ñengo Flow y Trevor Clan, y a un respeto silencioso dentro del género que se hizo evidente tras su muerte cuando varios artistas lamentaron su partida en redes. Eso pone de relieve otra diferencia. Mexicano estaba en el centro de debate sobre quién era el más duro del rap, mientras que Genai era más visto como un soldado de la calle dentro del reggaetón. Lo que sí comparten es la tensión con la industria. En el caso de Mexicano, existen testimonios que señalan problemas para explotar su legado, incluyendo trabas para realizar documentales por temas de derechos, lo que ha sido criticado por fanáticos que sienten que se prioriza el dinero sobre la historia de un ícono. En el caso de Genai, al no haber un legado discográfico tan amplio, la industria lo recoge más como otro caso trágico, y ahí es donde la memoria de la calle juega un papel clave para que su nombre no se pierda. Voces, legado y lo que queda hoy, años después de sus muertes, el legado de ambos artistas se mantiene de forma distinta. Mexicano 777 es citado en listas internacionales. Se le incluye entre los mejores raperos en español y su música sigue apareciendo en festivales, playlists y documentales sobre la historia del rap latino. Canciones como Bendición Mami y Sé Testigo se consideran obligatorias para cualquiera que quiera entender el ADN del hip hop boricua. Genai, por su parte, vive más en la memoria local, en las colaboraciones donde su voz aparece junto a artistas más conocidos, en los posts de Instagram que los recuerdan como Bandido de Toa Alta, y en las conversaciones de quienes lo conocieron en vida o lo vieron moverse entre el estudio, la calle y la fama. La escena de su muerte, la guagua, las balas, la droga, se convirtió en imagen fuerte de cómo termina muchas veces esa combinación de música, calle y negocios turbios. En ambos casos, las víctimas no son solo ellos. Están las madres que perdieron un hijo, los hijos que crecieron sin padre, los fanáticos que se quedaron sin ver un último show y los barrios que siguen cargando con la fama de violentos mientras las cámaras se apagan. Sus historias son espejo incómodo de un país donde el talento y la destrucción pueden coexistir en la misma persona. La comparativa entre Genai y Mexicano 777 no es para decidir quién fue más bandido o quién fue mejor artista. Es para entender cómo dos vidas diferentes, en épocas distintas, terminaron conectadas por la misma raíz. Un Puerto Rico donde la calle ofrece fama rápida, dinero y respeto, pero también cárcel, enfermedad y muerte prematura. Uno cayó en una madrugada de balas dentro de una guagua. El otro se apagó lentamente peleando contra el cáncer y contra sus propios demonios. Al final, más allá de los nombres, lo que queda es la pregunta: ¿cuántos talentos más vamos a perder antes de que el país aprenda a separar la música de la destrucción que muchas veces la rodea? Esa respuesta no la tiene un documental, la tienen las decisiones que se toman todos los días en las esquinas, en las casas y también en las oficinas donde se mueve el dinero de la industria. Gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar esta historia con la seriedad que merece. Déjame en los comentarios qué otro artista o qué otra historia de la calle en Puerto Rico te gustaría que documentáramos con este mismo rigor y respeto. Y si tienes datos verificables, recortes, anécdotas o testimonios que puedan aportar a futuras investigaciones, este es tu espacio para sumarte. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que viene por ahí va a seguir sacando a la luz historias fuertes del bajo mundo boricua, siempre con respeto a las víctimas y sin glorificar la violencia. Antes de irte, quiero hacerte una última pregunta. ¿Te interesaría ver una próxima entrega enfocada solo en los caseríos y sectores de Puerto Rico que marcaron el género urbano, sus códigos, sus reglas, sus pérdidas? ¿O prefieres que vayamos artista por artista como hicimos aquí? Déjalo claro en los comentarios. Este canal se construye con lo que tú aportas. Si conociste a alguien implicado, si eres de un caserío mencionado o si viviste en carne propia parte de esta historia, tu voz es parte del archivo.
Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en las próximas historias, porque lo que viene seguirá siendo fuerte, real y nuestro.